Muy interesantes las palabras que hemos leído en este pasaje, ¿no? Hermanos, acá hay una verdad que tenemos que analizar. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo entendemos a la iglesia? Bueno, pues yo tengo una respuesta concreta que dar. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cuando hablamos de misticismo, estamos hablando de algo espiritual, de algo curioso que no se puede comprender en realidad. De hecho, cómo funciona la iglesia como cuerpo es bien difícil poder explicar. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de los miembros de este cuerpo tienen un trabajo para hacer. Por ejemplo, hablemos de miembros importantísimos. Nosotros tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Estos 5 sentidos son importantes para el cuerpo. Tenemos la vista, el oído, el ojo, el tacto, el gusto y el olfato. 5 sentidos que son importantes no solamente para ver lo que está a nuestro alrededor y percibir lo que está a nuestro alrededor, sino también para el conocimiento que adquirimos. Son importantísimos estos órganos del cuerpo. Pero además de eso hay sistemas. Tenemos el sistema sanguíneo, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, etc. Todos estos sistemas son importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan como cuerpo a funcionar correctamente. Le estoy hablando de la iglesia como un organismo vivo también. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, un cuerpo comprado con precio de sangre. Un cuerpo que cada uno de sus miembros encajan perfectamente en él para su funcionamiento. Es decir, nosotros los pastores y los ancianos no somos más que ustedes. Ustedes componen el cuerpo de Cristo, pero yo como pastor también compongo el cuerpo de Cristo. Posiblemente por el rango que tengo, estoy entre algunos de los miembros más importantes del cuerpo, pero eso no significa que soy mejor o más grande que ustedes. Todos los miembros en el cuerpo son importantes para el funcionamiento correcto del cuerpo. Pero si el cuerpo se compone de miembros, necesitamos una cabeza, porque un cuerpo sin cabeza no puede funcionar. ¿Qué es lo que sucede cuando cortamos la cabeza? El cuerpo queda mutilado y separado y no se alimenta. Todos los sistemas se alimentan del cerebro. Nuestra cabeza es Cristo y en él el cuerpo está prendido y en él el cuerpo camina y en él el cuerpo se desarrolla y en él el cuerpo recibe toda la información que necesita para ser un cuerpo funcional. Si nosotros quitamos a Cristo del cuerpo, morimos inmediatamente. Él es la cabeza. Él es. Juan Calvino lo dice de esta manera. ¿Sí? En las instituciones de la religión cristiana, y cito lo que él dice. Él dice: la iglesia es la madre de los santos, así como Dios es el padre de los santos. ¿Por qué dice Juan Calvino que la iglesia es la madre de los santos? Porque sin la iglesia una persona no puede ir al cielo. No puede ir al cielo. Porque si nosotros entendemos lo que significa la iglesia, entendemos que si usted es miembro del cuerpo de Cristo, y como miembro, hagamos esta analogía. Si yo tengo mi brazo, mi mano y mi brazo como parte del cuerpo y la corto, ¿qué pasa con mi mano y mi brazo en ese momento? Muere inmediatamente.
No recibe oxígeno, no recibe sangre, no recibe nada, inmediatamente muere. El proceso de descomposición puede llegar más tarde, pero muere inmediatamente. Un miembro que se mutila del cuerpo de Cristo muere inmediatamente también. Por eso es que Juan Calvino dice que no podemos ir al cielo, ser cristianos y ir al cielo si estamos mutilados de la iglesia, si nos hemos salido de la iglesia. Y hoy hay un movimiento que dice: es que yo no necesito la iglesia, es que yo no necesito congregarme, es que yo no necesito ir a pagar mis diezmos. Posiblemente no necesita todas esas cosas para su vida personal, pero para la eternidad sí lo necesita. Porque una persona separada del cuerpo no puede funcionar. No puede funcionar. Cuando yo era niño pensaba que la iglesia existía para ir a encontrarme con mis amigos, con mis compañeros de clase, o de juegos de pelota, salíamos a cazar con mis amigos, ¿verdad? Entonces, el día domingo íbamos todos a la escuela dominical, y entonces se encontraba uno, era la única diversión que teníamos. Nosotros teníamos solamente 3 diversiones: el río, la cancha y la iglesia. Eran las únicas 3 diversiones que teníamos en mi pueblo. Entonces, si no estábamos en el río, estábamos en la iglesia o estábamos en la cancha. Esas eran las 3 diversiones. No teníamos cine, no teníamos teléfono, no teníamos ni televisor siquiera. Algunos teníamos un cerradito por ahí. Cuando yo crecí, ¿verdad? Hoy hay de todo en mi pueblo, pero en ese entonces no. Entonces, venir el día domingo, por eso la escuela dominical del día domingo en mi pueblo, en mi iglesia, era de 260, 300 niños que se reportaban, ¿verdad? Hoy vaya a ver. Hoy son muy poquitos los que están, los niños y los jóvenes que están yendo a la iglesia. Pero esa era mi idea. Hermanos, qué lejos estaba de pensar lo que la iglesia significa. Qué lejos estaba. ¿Sabe una cosa? La iglesia, si es un lugar donde podemos crecer en fe, esperanza, amor, los unos para con los otros. Pero la iglesia es el lugar donde los hijos de Dios se reúnen para adorar a Dios y para exaltar su nombre. La iglesia es un lugar donde nos reunimos para edificarnos los unos con los otros, pero a la vez juntos exaltar el nombre de Dios. En nuestras iglesias reformadas hay un principio que a mí me encanta. Nosotros creemos que cuando nosotros venimos a la iglesia, entramos a la presencia de Dios. Cuando pasamos los límites de las instalaciones del templo, de la iglesia, entramos a la presencia de Dios. Y Dios nos invita con los brazos abiertos a que nos acerquemos a Él. Pero es curioso porque en toda esa adoración, por eso es que ustedes se han dado cuenta cuando yo voy a leer el primer pasaje, digo, este es el llamado de Dios a la adoración. Sin importar lo que lea. Bueno, importa, pero tiene que ser bíblico, ¿verdad? Tiene que ser bíblico. Siempre comienzo con este es el llamado de Dios a la adoración, porque Dios nos está invitando a adorarle. Dios nos está llamando a la adoración. ¿Cómo respondemos nosotros? Respondemos estando en la iglesia con mucha reverencia, respondemos con cantos, respondemos con ofrendas, respondemos escuchando la palabra de Dios. Pero es curioso, hermano, porque cuando salimos, Dios nos envía al mundo para que en el mundo prediquemos, anunciemos, para que en el mundo demos a conocer quién es el Dios que nos ha salvado a nosotros. ¿Se dan cuenta?
Cuando entramos nos venimos a una invitación, a una gala, venimos a una cena, venimos a gozarnos en el Señor. Y cuando salimos, salimos para ir a hacer la gran comisión al mundo. Ese es el significado de venir al culto. No es venir solamente por venir, es venir porque necesitamos venir. Hermanos, recuérdense que la iglesia se puede ver desde dos perspectivas, como cuerpo y como reino. Como cuerpo, ya les expliqué lo que es el cuerpo de Cristo, pero como reino, ¿cómo es? Es un reino espiritual. La iglesia es un reino que fue inaugurado por Jesús. Por eso es que cuando Juan ve venir a Jesús al Jordán, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, de quien no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia de su calzado. En ese momento, el Juan el Bautista está proclamando quién es el Señor de la iglesia. En ese momento se inaugura formalmente el reino. Y por 2000 años el reino ha estado caminando y caminando y caminando en la historia de estos 2000 años. La iglesia, además de ser cuerpo, la iglesia también es el reino espiritual en esta tierra. Y les voy a explicar cómo funciona este reino. Cuando una iglesia llega a un lugar, ese lugar se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Cuando una iglesia llega a un lugar, ese lugar se ha convertido en la casa de oración, la casa donde los santos se reúnen, sin importar si son 10, si son 20, si son 1000, si son 20,000. Lo importante es que ese lugar se ha convertido en la casa de Dios, porque nosotros somos la casa de Dios. Hermanos, la iglesia es un reino que necesita ser llevado como es lo que es, representado como lo que es, un reino. Y esto es un imperativo, hermanos. Vean lo que dice el himnólogo. El himnólogo, es interesante lo que dice en la estrofa número 2. Nuestra misión será servir y amar, combatiendo al enemigo. La espada de su espíritu traerá libertad a los cautivos. ¿Cuál es la espada del espíritu? La espada del espíritu es la palabra de Dios expuesta, predicada desde los púlpitos. Es la espada del espíritu que trae libertad al cautivo, que trae esperanza al que está roto, que trae oportunidades de crecimiento a las personas. Mire, sigue diciendo: aunque hayan pruebas por doquier, seguro en su salvación, Jesús tendrá lo que ganó al morir, una herencia de naciones. Una herencia de naciones. Esto fue, hermano, lo que el himnólogo está diciendo en la última parte de la segunda estrofa, es prácticamente lo que pasó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés se derramaron lenguas como de fuego sobre los apóstoles, ¿verdad? Los 120 aproximadamente que estaban esperando el día de Pentecostés, el advenimiento del Espíritu Santo, ese día fueron investidos por lenguas como de fuego. No de fuego, como de fuego. Y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Ojo, que aquí es donde muchos grupos pentecostales malinterpretan esto. Porque ellos dicen que si no se habla en lengua, uno no es salvo. O sea, obligatoriamente una persona para ser salvo tiene que hablar en otra lengua. Pero es por la ignorancia bíblica que existe. Porque si nosotros vamos al original, ¿cuántas naciones estaban ahí? Eran aproximadamente 14 diferentes naciones las que estaban congregadas ese día al oír el estruendo.
Y cada uno de ellos, dice la Biblia, les oían hablar en su propio idioma. Entonces no es Rambo saca la bazuca, ¿verdad? No es eso de lo que está hablando el texto bíblico. ¿De qué está hablando el texto bíblico? Está hablando de lenguas, de idiomas como los que nosotros hablamos aquí. Otro asunto muy importante: en el original, en el griego, no es glosolalia, sino que es idiomas lo que está hablando. Se me olvida el término que utiliza ahí. Pero glosolalia es lo que Pablo usa, es la terminología que Pablo usa en Primera de Corintios, cosa que aquí no la está usando. No es glosolalia la palabra que está usando Pedro cuando dice: ustedes escuchan a estos hablar en otros idiomas, en lenguas. No es esa la palabra que está usando. ¿Por qué es importante entonces la terminología bíblica? Porque nos da luz a lo que está sucediendo. Ese día el Espíritu Santo vino sobre los hermanos y ellos empezaron a hablar en otros idiomas los misterios de Dios. De hecho, el Evangelio de Jesucristo, que para nosotros hoy tal vez ya no sea tanto misterio. ¿Por qué? Porque ¿quién no ha oído el Evangelio? Pero por primera vez ese día, las 14 naciones que estaban reunidas allí estaban escuchando hablar de Jesucristo. No como el que habría de venir, sino como aquel que ya vino, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Esto es un misterio para ellos. Dialectos es la palabra, perdón hermano, ahora no recordé. Dialectos es la palabra que se utiliza ahí. Entonces, fíjense bien, lo que comenzó como un problema grave en Babel, ¿se recuerdan, verdad? En Babel, capítulo 11 de Génesis, donde las lenguas, los lenguajes fueron confundidos. La lengua fue confundida y aparecieron diferentes lenguajes. Eso vino, ¿sabe qué? Esas fueron las consecuencias de la arrogancia del ser humano. El día de Pentecostés, el asunto cambia. El día de Pentecostés, Dios vindica a su pueblo. Y las lenguas que se derraman ese día en Pentecostés es una respuesta a lo que Jesús había dicho: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Mis amados hermanos, lo que comenzó, los idiomas que comenzaron como una respuesta a la arrogancia humana, hoy están comenzando como una respuesta a la gracia de Dios. Nosotros somos una comunidad de fe. Vean lo que dice, hablemos un poquito del texto. Primero, hay una conversación entre Jesús y los discípulos, ¿verdad? Hay una conversación entre ellos. Y Jesús le hace una pregunta. Mira, dice Jesús, quiero que me digan algo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? No sabemos quién respondió. Lo más seguro es que haya sido Pedro, porque era Pedro que siempre saltaba cuando había alguna pregunta, ¿verdad? Pero no se nos dice quién respondió. Mas sí podemos ver que es Pedro el que salta, porque él es el que dice más adelante lo que la confesión que hace. Y ellos dicen, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Jesús se queda hasta ahí. Yo me imagino que Jesús se les quedó viendo tranquilo, como era costumbre de Jesús, y le hace la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Qué piensan ustedes acerca de mí? A Jesús no le interesa tanto lo que digan los demás de él, le interesaba lo que decían sus discípulos, lo que creían sus discípulos. ¿Y usted qué cree? ¿Quién cree que yo soy? Y es ahí donde Pedro, en el verso 18,
desde el 17. Entonces le respondió Jesús, perdón, el verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, qué confesión, qué confesión. Esta es una confesión magistral la que hace Pedro aquí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, Jesús no se quedó y le dijo: hombre Pedro, qué bueno que piensas así de mí, me alegro mucho. ¿Qué es lo que Jesús le dice en el verso 17? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres. Esta palabra es importante en el texto. Bienaventurado, dichoso, doblemente dichoso eres Pedro. Muy dichoso. Eres grande, como dijéramos nosotros hoy, ¿verdad? Eres grande, mi hermano. Eres grande. Muy bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne. Hermano, que este lo veo en este texto. Es que no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Te ha revelado quién soy yo. Recuerden una cosa, hermanos, que para nosotros ahora esta palabra tal vez ya no tenga el impacto que tenía para Pedro y para los apóstoles. El impacto que tenía para ellos era esta frase, era importantísima, porque para Israel Jesús no era nadie. Para Israel Jesús no era nadie. De hecho, nació en una familia de carpinteros, y los carpinteros de esa época no creen que ganaban tanto dinero. O sea, era una familia humilde. Creció en una aldea, porque él no nació en Nazaret, pero creció en Nazaret, una aldea que en el tiempo de Jesús ni en el mapa existía. Era una aldea rocosa, donde lo único que la hacía distinguir de las otras aldeas era que había una sinagoga. Era lo único que la hacía distinguir. ¿Acaso no es eso lo que Natanael dice cuando Felipe le dice: hemos encontrado al Mesías? ¿Verdad que eso le dice Felipe a Natanael? ¿Y cuál fue la respuesta de Natanael? ¡Qué bueno, quiero ir a conocerlo! ¿Y de dónde es? ¿A dónde está? Ah, está en Nazaret. Parece que se desinfló como globo Natanael. La iglesia, ¿de Nazaret? Si de Nazaret no ha salido ni siquiera un solo profeta, ha salido de Nazaret, ¿cómo me dice que de Nazaret es? O sea, todas las expectativas que tenía se vinieron abajo solo con que le dijera que era de Nazaret. Y él le dice: ven y mira, ven y ve por tus propios ojos. Y Natanael lo acompaña y llega. Cuando llega donde está Jesús, le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice: ¿de dónde me conoces, Señor? Natanael, antes que Felipe te llamara, cuando estaba sentado debajo de la higuera, yo te conocí. Oiga esa palabra, esa frase, hermano: yo te conocí. En otra palabra, Jesús le estaba diciendo: yo te formé en el vientre de tu madre, yo te hice nacer, yo te di vida. Tú no sabes quién soy yo, pero yo sí sé quién eres tú. Y le dice: me parece que eres profeta. Me parece que sí, tú eres el Cristo. Natanael, porque te he dicho esto, crees. Mas bienaventurados son los que no me vieron y creyeron. Los que no me van a ver y creerán. Bienaventurados son todos estos, porque la obra de Dios está hecha en ellos. Pues es lo mismo lo que está pasando aquí. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, te lo ha revelado.
Y mire, aquí es donde el verso 18, donde hay mucha confusión entre las diferentes iglesias. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos interpretan esto como que el Señor le está diciendo: sobre Pedro voy a edificar mi iglesia. Pero no, la iglesia no está edificada sobre Pedro. Hay un fundamento, un solo fundamento, y la piedra angular de ese fundamento es Cristo. Efesios capítulo 2, verso 20, donde dice el Señor mismo, dice, o el apóstol Pablo dice: el fundamento está puesto. El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular de este fundamento Cristo mismo. A eso se está refiriendo Jesús. La confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le está diciendo: sobre la confesión que hoy has hecho acerca de mi persona, sobre esta confesión edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros no estamos puestos, ustedes no están puestos en mí como su pastor, ustedes no están puestos en esta denominación como denominación, ustedes no están puestos en sistemas humanísticos, ustedes están puestos como iglesia en Cristo Jesús, que la piedra angular que desecharon los edificadores, Él ha venido a ser la piedra angular. Es en Cristo que está nuestra vida, hermanos. Y el infierno no podrá contra la iglesia. Se podrán levantar todas las huestes demoníacas que quieran. Se podrá levantar todo lo que el mundo quiera sobre nosotros. Pero recuerden lo que yo les digo hoy. Y yo posiblemente en un futuro vaya a ser metido preso por lo que predique de este púlpito. Puede ser que nos disuelvan como grupo, pero jamás podrán disolver la iglesia de Cristo, porque el día que nosotros fuimos comprados por Cristo, ese día nosotros nos dio la eternidad como recompensa. Y eso nadie nos lo puede quitar. Nadie. Absolutamente nadie. Y luego Jesús dice en el verso 19: y a ti te daré las llaves del cielo, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay dos implicaciones. No es que Pedro tiene las llaves, como dicen algunos grupos, ¿verdad? Dice que Pedro está diciendo: pase adelante, Señor, usted no puede entrar, le abre a uno y le cierra a otro. Esa no es la idea que está aquí. Esa no es la idea de este versículo. Cuando Jesús le dice: a ti te daré las llaves del reino, está hablando del día de Pentecostés. Cuando Pedro, puesto en pie, predicó el gran primer sermón magistral, donde 3,000 personas terminaron viniendo a los pies de Cristo. Pedro habla del reino espiritual que Jesús inauguró. Ahora Pedro lo ha abierto con las llaves del reino, con las llaves del evangelio. Las llaves que nosotros utilizamos son las llaves del evangelio. No es que Pedro tiene una, y hay algunos que lo pintan con una gran llave como este tamaño, porque la puerta del cielo es bastante grande para ellos, pero no. Es la llave del evangelio, es el reino de Dios ahora proclamado abiertamente. Y cada vez que un predicador predica el evangelio, está abriendo de nuevo esa llave para que todos aquellos que lo escuchen vengan al arrepentimiento de sus pecados. Hermanos, la otra implicación es una implicación administrativa. ¿Qué quiere decir? Que los ancianos, cuando ponen en disciplina a una persona, le están cerrando el cielo.
Por eso es que nosotros no nos tomamos tan en serio la disciplina. O sea, perdón, permítanme hacer de nuevo la frase. Nosotros nos tomamos en serio la disciplina, pero no por cualquier bobada estamos disciplinando a la persona. Cuando nosotros disciplinamos a una persona, cuando un cuerpo de ancianos disciplinamos a una persona, quiere decir que nosotros le estamos cerrando el cielo a esa persona. Hay grupos evangélicos, hermanos, que hasta por una mala mirada que hicieron dos hermanos, los ponen en disciplina. Eso es juego, hermano, eso es una juguetería. Eso nada tiene que ver con la verdadera disciplina. Cuando una persona es puesta en disciplina, quiere decir que por un tiempo de persona le ha cerrado el cielo para que pueda entrar al cielo. Por eso que cuando nosotros admitimos a esa persona nuevamente en la iglesia, se le abren las llaves del reino, se le abre el reino para que pueda entrar nuevamente al reino de los cielos, a la comunión de los santos. Eso es lo que la iglesia hace. Y de eso vamos a ver un poquito más el próximo domingo. ¿Cuál es el proceso para disciplinar? Hermanos, Jesús le dice, y voy a ir terminando con esto, con el verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. ¿Por qué le dice a sus discípulos que no le dijeran a nadie? Esas son las primeras preguntas que tenemos que hacer. Ha habido una confesión magistral, maravillosa de Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo. Ahora le está diciendo a todos los discípulos, a todos los que están con Él, no le digan a nadie. Él se está protegiendo a Él y está protegiendo a los discípulos. La hora del Señor no había llegado todavía. Y no era necesario que ellos le dijeran a más personas quién era Él. Por cuestiones de seguridad, porque de seguro, hermano, que ellos le iban a caer encima y lo iban a matar antes de tiempo. Entonces todo va en el tiempo de Dios. Ven, hermano, tal vez algunos vean demasiado sencilla la clase que estamos viendo, pero si nosotros vemos esa clase desde la historia de salvación, es maravilloso ver cómo se van desarrollando las clases que estamos llevando antes del culto. Recuérdese que aquí en estos versículos es donde por primera vez se introduce la terminología eclesia. Eclesia. ¿Qué significa ek? La preposición ek significa afuera. Kaleo, llamados. Si nosotros unimos las dos palabras, es eclesia, que significa llamados hacia afuera. Una congregación que es llamada hacia afuera. Hacer la gran comisión, hermanos. Este término, los griegos, la antigua Grecia lo usaban cuando un grupo de personas, especialmente ancianos, un grupo se reunía para hacer un juicio o para hablar entre personas. Normalmente, las conversaciones más importantes entre los griegos, los romanos y los judíos, especialmente los judíos, se daban en las puertas de la ciudad, la puerta principal de la ciudad. Ahí es donde se reunían para juzgar las cosas. Ahí es donde se reunían los filósofos, los pensadores, la gente más intelectual del pueblo, se reunían para dialogar temas acerca de algún tema. Pero también en las plazas se reunían los religiosos, aquellas personas que como Platón, como Aristóteles, todos estos filósofos que se reunían a discutir asuntos de filosofía. Y se reunía la gente para hablar de cosas comunes. Entonces, así es como se utilizaba este término. Eclesia era una asamblea, un grupo de personas que reunía para hacer algo, para dialogar algo.
Ahora vean, en todo esto, hermanos, el día de Pentecostés hay una reunión, hay una asamblea. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 6, que cuando Jesús se fue al cielo había un número aproximado de 500 personas viéndolo ir al cielo. Cuando se usa la palabra aproximado, puede que había más o puede que había menos, pero no es exacto, no eran 500 exactamente. Luego Pedro en el capítulo 1, verso 6 de Hechos, cuando están por elegir al sustituto de Judas, que llegó a ser Matías, dice que hay 120 reunidos. Es muy posible que ya los 500 no estaban, sino que habían solamente 120 personas reunidas ese día. Y el Espíritu Santo vino sobre los 120. Nuevamente, puede que sea un número aproximado, no necesariamente 120. Entonces, todo esto nos enseña a nosotros que se reunían en la asamblea para hacer las cosas que el Señor les había dicho que tenían que hacer. Además de eso, los judíos en la asamblea se reunían el día sábado, porque recuérdense que la iglesia no se independiza inmediatamente del judaísmo. Pasan varias décadas todavía unidos al judaísmo. De hecho, el apóstol Pablo dice que cada vez que llegaba a una ciudad, primero llegaba a los judíos, hablaba con los judíos y después todo lo demás. Entonces, la iglesia por varias décadas estaba unida al judaísmo. Es a principios del segundo siglo que la iglesia empieza a independizarse del judaísmo. Conforme la iglesia gentil iba creciendo y creciendo y creciendo más, fueron haciendo más ordenadas las instituciones. Hoy en día, nosotros pues, ustedes saben que hay divisiones. Y no es problema eso, porque Dios utiliza a todos los pueblos para anunciar el Evangelio. Recuérdense que el día de Pentecostés también se da algo muy importante. El hecho de la lengua no es para dividir a las personas, como ocurre en muchos círculos pentecostales, que las lenguas sirven para división más que para bendición. División del mismo pueblo o división con otras iglesias. No, las lenguas más bien unían a los pueblos, unían porque les entendían. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 dice: si no hay intérprete, nadie habla en lenguas. Nuevamente, Pablo no está hablando de glosolalia o de hablar lenguas inteligibles, lenguas que no las entendía la persona, eran idiomas. Si usted va a hablar en francés, pues tiene que ponerme un intérprete, porque yo no sé francés. Entonces necesitamos intérprete. Eso es lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Y así sucesivamente, hermano. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es saber que Dios nos ha dado a nosotros las llaves del reino para que nosotros podamos hacer esta obra ministerial. Y termino con esta oración y se lo voy a leer completito. Dice: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así que la fe en Cristo es solo el principio de una vida en Dios, enteramente y para siempre. La vida cuando el creyente recibe a Cristo como Salvador, lo ha recibido para toda la eternidad. Debemos caminar para Él, debemos vivir para Él, debemos orar para Él, debemos de vivir una vida cristiana para Él. Ahora la pregunta es: ¿ha puesto su fe en Cristo? Esa es la pregunta que yo les lanzaría en esta tarde. ¿Ha puesto su fe en Cristo? Si no ha puesto su fe en Cristo, hoy es el día de salvación. Y Cristo espera con los brazos abiertos para que nosotros vengamos a Él, arrepentidos de nuestros pecados.
Así que creen ustedes, aquellos que todavía no han puesto su vida en Cristo, hoy pueden hacerlo.